con cómo hacer un plan de social media. Y para ello contamos con Manuela Battaglini, que es @ManuelaLabat, ¿vale? Manuela BAT en Twitter. Y bueno, en el fondo, ¿por qué? Pues porque a veces las empresas se integran en las redes sociales sin tener un plan concreto, y a esto nos va a explicar Manuela. Manuela acaba de ser nombrada presidenta de AERCO PSM y su trayectoria profesional se divide entre la formación y la consultoría para empresas. De hecho, fue la primera social media manager de Volkswagen y de Arbor Ausonia, una comunidad que ha sido nombrada una de las 20 mejores de este país por su nivel de engagement, acciones y atención al cliente por Social Bakers. Le damos un fuerte aplauso a Manuela, por favor. Manuela, que me hace una ilusión tremenda además. Compañera. Bueno, recordamos, la ponencia se llama ¿Cómo confeccionar un plan de social media? Y el hashtag para esta ponencia es PlanSMEB, y para hacer preguntas, PlanSMEBP, ¿vale? Siempre con la P al final, sí, para las preguntas. Tenemos la ponencia ahora con ella. La siguiente. Y seguimos. ¿Se me oye? ¿Ya se me oye? Buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado. Y bueno, esta tarde, bueno, ahora mismo les voy a hablar en 20 minutos de lo que suelo hablar casi durante 4 horas, de cómo se confecciona un plan social media. Voy a intentar hablar de los pasos, como si dijéramos, más básicos, de los pasos lo que hay que seguir para confeccionar un buen plan social media, y fundamentalmente lo que me gustaría transmitir es los pasos que hay que confeccionar, los pasos que hay que dar para tener una buena presencia en redes sociales y sobre todo para saber cómo preparar una empresa para tener buena presencia en redes. En primer lugar, hay que empezar por monitorizar y extraer la reputación online. ¿Qué significa esto? Tenemos que rastrear la red para poder extraer todo aquello que se habla acerca de la competencia y del sector. Y además, extraer nuestra reputación online. Con esto quiero decir que se tiene que extraer todo aquello que los usuarios estén diciendo de nosotros en las plataformas online. En caso de que se trate de una pyme, una micropyme, una empresa de reciente creación o simplemente una empresa que no tenga ningún tipo de presencia en redes sociales, nos centraremos en la competencia y en el sector. Por lo tanto, primero nos tenemos que centrar en extraer toda la información que hay de la red acerca de nuestra competencia y nuestro sector. Y en caso de que tuviésemos presencia, también extraer nuestra reputación online. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros extraemos toda esta información de las redes sociales? Pues lo siguiente. En primer lugar, ¿quién está hablando de nosotros? Es decir, con esto nosotros, ¿qué están diciendo de nosotros? Si es positivo, si es negativo, si es neutro. Esto es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Si es positivo, obviamente sabemos lo que estamos haciendo bien. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir repitiendo aquello que hacemos de manera positiva. En caso de que sea negativo, pues vamos a ver si corresponde con algún fallo, con algún tipo de paso mal dado por la empresa para poder remendarlo. Y en caso de que sea neutro, que suelen ser la mayoría de los comentarios, de hecho yo creo que el 90%, es muy interesante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque según donde esté ubicado este comentario, es decir, según esté ubicado en un diario digital, en un blog, en una red social temática, en una red social generalista, en un foro, en una comunidad online, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos una plataforma ya localizada que ya sabe de nosotros, sin reputación, sin tener ni ellos ningún tipo de reputación acerca de nosotros, sin tener nosotros confeccionada, mejor dicho, la reputación de nuestra empresa en esa plataforma, pero ya la tenemos identificada para desarrollarla. Por lo tanto, es importantísimo saber qué es lo que están diciendo de nosotros. ¿Quién lo está diciendo? Si son prescriptores, si son detractores, si son trolls, si es la competencia, si son clientes, si son meros usuarios. Por lo tanto, con la monitorización no solamente sabemos qué es lo que están diciendo de nosotros, sino que además podemos localizar a nuestro target. Porque en muchas ocasiones las empresas, esto me recuerda a todas las empresas en las cuales yo he estado trabajando, en las cuales me dicen, por ejemplo, en Evas y Tampax, que me decían, nuestro target es de mujeres de 20 a 35 años. Y yo les decía, ¿pero por qué?
ellas me decían, bueno, pues porque son mujeres que están, sobre todo Tampax, ¿no? Que era como una marca más joven, más dinámica, más divertida. Dice, porque es un target que va, es decir, es una marca que va dirigida a un target que es mucho más vivo, mucho más emocional, que está como divirtiéndose, saliendo, entrando, etc. Y yo les decía, vamos a ver, ¿qué pasa si una mujer de 20 años se casa y decide tener la vida de una chica de 40? ¿Y qué tal si una chica de 40, recién divorciada, quiere vivir sus segundos 20 años? ¿Quién se lo va a impedir? Con esto quiero decir que el target en redes sociales no está definido, como en marketing, por una estructura estanca, sino que está definida por unos hábitos. Por lo tanto, es muy interesante saber quién está hablando de nuestra marca, porque podemos detectar quién está hablando en el sentido de que probablemente detectaremos un target mucho más amplio del que estemos nosotros acostumbrados a trabajar de manera offline. Y por último, ¿dónde lo están diciendo? ¿Por qué es importante saber dónde están hablando de nosotros? Es sumamente importante porque según el sitio o plataforma online en el cual estén hablando de nosotros, nosotros sabremos en qué plataforma tenemos que abrir campamento. ¿Me explico? Uno de los errores garrafales que cometen las empresas y también muchos profesionales del social media es llegar a la empresa y empezar a abrir perfiles a discreción en las redes sociales generalistas. Facebook, Twitter, Pinterest, Twenty, etc., etc., etc. Sin haber monitorizado previamente, con lo cual toda esta información privilegiada se la pasan por alto. Confeccionan una estrategia que no es estrategia, sino simplemente lo que hacen es, en primer lugar, disparar a discreción también e invitar a todos sus amigos para que se unan a la página. Con lo cual el target ya se lo han cargado por completo. Enviar emailings con sus bases de datos diciéndole y animando a que se unan a las redes sociales. También este target nos lo hemos cargado porque no hemos segmentado. Y por último, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente la estrategia de contenidos tampoco la hacen efectiva, puesto que nosotros cuando monitorizamos, fundamentalmente en los foros y en las comunidades online, que son los grandes olvidados de social media, encontraremos exactamente de qué hablan los usuarios a nivel sector. Es decir, nosotros si estudiamos y contemplamos cuál es el comportamiento de los usuarios en los foros y en las comunidades online, podemos saber no solamente de qué están interesados, sino sobre todo cuál va a ser nuestro contenido esencial a la hora de confeccionar comunidad. Por lo tanto, si una empresa no monitoriza, ¿qué es lo que ocurre? Que además se salta todo el contenido imprescindible para confeccionar comunidad. Y entonces están esos posts que a mí me hacen reír bastante, tipo, dale al like si estás de acuerdo con esta frase. O tipo, hoy es viernes, take a smile. O yo qué sé, este fin de semana vamos a, y un espacio en blanco para que el usuario pueda rellenarlo. Es decir, las marcas lo que quieren es que cada foto, cada post tenga muchos likes, pero estos son simplemente guiarse por una métrica demasiado superficial. Y esto simplemente significa que al usuario le ha gustado la frase, listo, pero esto no va a suponer ningún tipo de comportamiento por parte del usuario, ni tampoco que la marca vaya a cambiar nada respecto a su comportamiento interno, ni tampoco el comportamiento de los usuarios a nivel externo. Con lo cual, si nos monitorizamos, para que se haga una idea, vean toda la parte más imprescindible que se está perdiendo. De manera, bueno, en resumidas cuentas podemos decir que en caso de que este paso se salte, es el paso número 1 para fracasar estrepitosamente en redes sociales. Bien. Por lo tanto, como decía en este último punto, si nosotros sabemos en qué plataformas online tenemos presencia, en qué comunidades online, en qué foros, en qué redes sociales temáticas, etc., en qué blogs, en qué diarios digitales nos han nombrado, nosotros sabremos, por lo tanto, dónde abrir perfiles, porque allí sabremos que podemos confeccionar comunidad de manera acertada. ¿Por qué debe importarles tu producto o servicio? Esta es una pregunta bastante difícil de contestar. No se contesta de un día para otro. Es decir, antes de confeccionar cualquier tipo de estrategia en redes sociales, tenemos que respondernos nosotros esta pregunta. Es decir, el público objetivo nos hace a nosotros esta pregunta. ¿Por qué a mí, como público objetivo, me tiene que importar tu producto o servicio? Si nosotros no sabemos responder esto, o si lo respondemos tipo, porque mi producto es el más vanguardista que, error. Porque mi producto es el último lanzamiento, error.
¿Por qué es un error? Porque se está respondiendo desde el punto de vista de la propia marca y no se está respondiendo desde el punto de vista del propio usuario. ¿Por qué es fundamental responder esta pregunta? Porque la estrategia en redes sociales es una estrategia que se confecciona alrededor de usuario, fundamentalmente para solucionar al usuario una parcela de su vida, una parcela de su trabajo, lo que fuere, para solucionar. Con lo cual, nosotros tenemos que responder desde el punto de vista del usuario por qué les debe a ellos importar nuestro servicio o nuestro producto, desde el punto de vista de la solución. Núcleo del mensaje. El núcleo del mensaje es también como si dijéramos un pequeño o una pequeña frase en la cual nosotros vamos a resumir de qué trata nuestro negocio. Es decir, va a ser básicamente la frase o el dogma, no es un eslogan, sino el dogma por el cual nosotros vamos a marcar los pasos tanto a nivel interno como a nivel externo. Me explico. Por ejemplo, hay una empresa en Estados Unidos, un caso real, que son la compañía low cost, o sea, la compañía aérea más low cost de todo Estados Unidos. Y ellos como núcleo del mensaje tienen justamente esto. Somos la compañía aérea más low cost de todo Estados Unidos. Bueno, el núcleo del mensaje suele estar muy currado, altamente confeccionado, simple, concreto, emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el núcleo del mensaje? Que nos va a determinar todos los pasos a nivel empresarial. Es decir, si a nivel redes sociales los usuarios, por ejemplo, en este caso la compañía aérea, piden que en los vuelos transoceánicos le den una botellita de agua a cada uno de los usuarios, entonces esta compañía se pregunta, ¿se las damos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque somos la compañía aérea más low cost de todo Estados Unidos y en caso de que les demos un botellín de agua a todos los pasajeros de los vuelos transoceánicos, este precio, este sobreprecio, tenemos que revertirlo en los billetes, con lo cual dejaremos de ser la compañía aérea más low cost de todos los Estados Unidos. Bien. ¿Ese cumpleaños de fulanita dentro de la compañía, lo celebramos? Sí. ¿Compramos confeti? No. ¿Por qué? Porque tendremos que contratar a gente de limpieza extra para que limpie todo aquello que has ensuciado. Y este precio, es decir, este gasto extra, al final va a revertir en los billetes. Y así dejaremos de ser la compañía más low cost de todo Estados Unidos. Es decir, el núcleo del mensaje va a determinar absolutamente cuál es toda tu estrategia a nivel externo e interno. Y va a ser el mensaje que emitas constantemente en las redes sociales. Traducido en lo que fuere, pero este es el mensaje importante que se va a emitir. Objetivo y target. ¿Qué es lo que pasa con el objetivo y target? Ya lo hemos definido previamente cuando hemos monitorizado y hemos extraído, en su caso, la reputación online. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros el objetivo, por ejemplo, una empresa nos dice, mi objetivo es que se dé a conocer mi nuevo producto. Digo, vale, yo monitorizo competencia y sector, extraigo la reputación online y resulta que veo necesidades sin cubrir. Veo que la competencia está fallando en un sector determinado. Veo que tengo patas cojas en mi empresa que no lo sabía. Veo que hay usuarios que hablan mal acerca de un prototipo determinado, de la actividad, del servicio, del producto y además hablan de la solución. ¿Qué es lo que sucede con el objetivo que la empresa me ha planteado? Que necesariamente tiene que pasar a segundo plano para que sea prioridad todo aquello que yo he encontrado gracias a la monitorización. O simplemente puede pasar que mi empresa no tenga ningún tipo de presencia en redes sociales, con lo cual habrá que empezar a currarse la reputación. Bien, con lo cual, el target también lo hemos definido, ¿pero por qué? Porque nosotros hemos sabido quién está hablando de nosotros, ya sea para bien, ya sea para mal, pero lo hemos definido. ¿Y cómo lo hemos definido? Por hábitos y no por una estructura estanca de sexo o de edad. Teniendo en cuenta cuál es el producto. Obviamente, en caso de higiene femenina, obviamente es femenino. Y en caso de un producto eminentemente masculino, es masculino. Pero quiero decir, por ejemplo, en coches, que siempre ha sido un público eminentemente masculino, podemos encontrar en redes sociales un amplio grupo femenino. Entonces, por lo tanto, hemos establecido a su vez el target a nivel hábitos y no estructura estanca de sexo o de edad. Una vez que tenemos toda esta información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que definir las estrategias según los objetivos que hemos localizado gracias a la monitorización y la extracción de reputación online. Que resulta que hemos llegado a la conclusión de que uno de nuestros objetivos va a ser llevar tráfico a nuestra web. Bueno, pues confeccionaremos entonces una estrategia de contenido en lo cual nosotros, de manera sutil, porque no podemos caer siendo spam, no podemos caer en el spam,
confeccionaremos una estrategia sutil en la cual nosotros de vez en cuando dirijamos tráfico hacia nuestra web, porque ahí está toda nuestra base de comando, ahí está toda nuestra información, ahí está nuestro e-commerce, ahí está, en fin, toda la vida de la empresa. Entonces nosotros tenemos que diseñar una estrategia en la cual tenga un contenido interesante, pero que también redirija tráfico a nuestra web. Que tengamos usuarios, pero que no haya interacción. Puede ser que nosotros hayamos comenzado, como a mí me ha pasado, con una empresa determinada que ha hecho un emailing masivo que tenga muchos usuarios, pero ahí no hay ningún tipo de interacción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues no irnos a Facebook a ver qué es lo que ocurre, sino irnos a las comunidades online y a los foros en los cuales esté concentrado ese target en ese producto o servicio en el cual nosotros podamos ver exactamente qué tipo de contenido le interesa al usuario. Un pequeño inciso aquí es decirles que realmente en Facebook no hay fans ni hay seguidores, hay clientes. Es decir, los usuarios van a actuar porque tú les des algo a cambio, porque les des una promoción, porque les des un regalo, porque se organiza un concurso, pero simplemente por el hecho de ser emocional y darle al like si te gusta la frase, o sea, esa comunidad no va a funcionar. Con lo cual, en las redes sociales, es decir, en Facebook, por ejemplo, para hablar de una red social que todas conozcamos y manejemos sin ningún problema, están los clientes. Los verdaderos fans están situados en los foros y en las comunidades porque se han aglutinado en una plataforma determinada sin que la marca los haya llamado. En cambio, en Facebook, por denominar una red social, sí ha sido la marca quien los ha llamado. ¿Vale? Y además, podemos nosotros sacar conclusiones mucho más relevantes en los foros y en las comunidades acerca de la marca, producto o servicio que del mismo Facebook, que es mucho más superficial. Podemos también tener la estrategia de querer ser conocidos como expertos en una materia determinada. Acabamos de aterrizar en las redes sociales, habiendo hecho todos los pasos anteriores, hemos decidido que, en primer lugar, lo que queremos es empezar a posicionarnos como expertos, con lo cual nuestra estrategia tiene que ser estrategia de contenido útil, aportar valor de manera constante, confeccionar siempre en todas las redes sociales, según el idioma de cada una estrategia que aporte de manera constante, valor al usuario. Y como soy muy repetitiva y cansina con los conceptos, vuelvo otra vez a irme a los foros y a las comunidades online, para que vean ustedes todo lo importante que es sacar y extraer información donde están los verdaderos fans y seguidores de una marca, de un servicio o de un producto. Lanzamiento de un nuevo producto. Esto es interesantísimo. ¿Por qué es interesantísimo? Porque cuando lanzamos un nuevo producto en redes sociales, estamos lanzando un producto que ya está, como si dijéramos, que ya existe en la sociedad, que ya está consumido por la sociedad, pero no usted puede tener una característica determinante que lo puede diferenciar de los demás, pero ya está en el mercado. Entonces, si es, por ejemplo, un ibuprofeno, con una diferencia con vitamina B, no sé, me lo estoy inventando por completo, ¿qué es lo que sucede? No podemos decir, nuestro público objetivo va de 15 a 80 años, con lo cual vamos a emitir una información masiva, sino que tenemos que ir a aquellas personas que sean influenciadoras de nuestro sector porque están ellos ya conectados con el target al cual nosotros queremos dirigirnos y sobre todo porque están en la zona de influencia. Esto lo explico en la próxima diapositiva. Y por último, si queremos aumentar nosotros de usuarios, si queremos aumentar el número de usuarios, lo que no tenemos que hacer es comprarlos, pero supongo que esto ya lo saben. Y tampoco pedir la discreción a todos nuestros amigos que se junten, porque ¿qué es lo que ocurre? Que imagínense que a todos nosotros, que de un restaurante de Almería, todos nosotros vivimos en Madrid, Barcelona o toda la cornisa cantábrica de España, y resulta que nos mandan una invitación para que nos unamos a la página de un restaurante en Almería. Vamos a ver qué le va a interesar. Absolutamente a nadie. Y cuando se postee todo el contenido, ¿quién va a interactuar? Absolutamente nadie. Con lo cual, no tiene sentido. Si nosotros queremos aumentar el número de usuarios, aparte de otro tipo de estrategias como es el envío de mailings, en las newsletters, acciones offline, etc., dentro de las redes sociales tenemos que aumentar y confeccionar una muy buena estrategia de atención al cliente. En este caso, en atención al cliente, nosotros lo que tenemos que hacer, o lo óptimo, sería enseñar a los ya profesionales de atención al cliente cómo utilizar las redes sociales,
Pero lo contrario a alguien que se ha formado en redes sociales, ponerlo directamente a atención al cliente es un poquito más arriesgado. ¿Pero por qué? Porque las personas que ya están de atención al cliente son personas que llevan años gestionando al cliente, saben perfectamente cómo manejarlo. Con lo cual, si nosotros los formamos a ellos en redes sociales, probablemente harán un trabajo mucho mejor que al contrario. O sea, cada uno tiene que estar en el departamento y haciendo el trabajo que le corresponde. Entonces, esto es lo que yo les decía. Normalmente, cuando empezamos en redes sociales, esta slide que parece un poquito confusa, es, nosotros empezamos aquí, estamos fuera, absolutamente... ¿Esto qué es? Bueno, hasta aquí. Está absolutamente fuera, estamos absolutamente fuera de todo lo que es el círculo de influencia de la marca. Entonces, ¿cómo entrar nosotros, el caso del ibuprofeno, cómo entrar nosotros en la zona de influencia de nuestro target? ¿Qué es la zona de influencia? La zona de influencia es aquella zona en la cual el usuario a mí me cuenta cuáles son sus hábitos de consumo. A mí, el usuario me cuenta qué es lo que le gusta, cómo actúa. No tiene ningún reparo en hablar con la marca y contarle sus propias acciones, actividades, ya no que pertenezca a su intimidad, pero sí a su zona o a su vida social. Con lo cual, esa es la zona de confianza y todas las marcas desean estar en esa zona de confianza porque el usuario lo que hace es que comparte con ellos una información más que privilegiada. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que buscar a alguien que ya esté previamente conectado con nuestro target, que son los influenciadores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que tener todo este trabajo previamente hecho, es decir, la monitorización, vuelvo a repetirlo, la monitorización del sector y competencia, la extracción de reputación online, tener definido por qué al público objetivo le tiene que interesar mi producto y también tengo que tener completamente definido el núcleo del mensaje. ¿Por qué? Porque el influenciador va a vender mi producto, mi servicio, mi marca y además no lo va a vender bien. Entonces tenemos que ponérselo súper fácil. Con una sola frase tenemos que decirle exactamente de qué va nuestra empresa. Ahí radica la dificultad de confeccionar un núcleo del mensaje y también el responder esa pregunta. Son como los cotilleos. Si nosotros nos cuentan hoy que fulanito se acostó con fulanita, alguien a quien eleve, ¿qué es lo que sucede? Que de esta esquina llega a la otra en 5 segundos y además no nos equivocamos en el mensaje. Porque es tan fácil y tan claro el mensaje que ¿qué es lo que ocurre? Que le damos toda la facilidad a todos los emisores. Pues exactamente igual. No hay nada más fácil que se transmita como un virus que un cotilleo por su facilidad y también por el morbo que conlleva, obviamente, pero por su facilidad. Con lo cual, confeccionemos nuestro núcleo del mensaje tan fácil como si de un cotilleo se tratara, por poner un símil. Entonces, nosotros detectamos a los influenciadores, pero tienen que ser influenciadores, es decir, influenciadores de red, influenciadores que creen masa crítica, pero no tanto famosos. Y ya les digo por qué, porque el famoso, o sea, el que nosotros consideramos famoso antaño, sí que influía. Estaba en la televisión y nos contaba que les gustaba un tinte, unas aceitunas, un coche, etc. Y nosotros aspiramos a ser como ese famoso. Hoy día el influenciador es una persona como ustedes y como yo, absolutamente normal, pero simplemente es que a esa persona respetamos su opinión, con lo cual va a influir en la nuestra. Bien, el influenciador conectará con el target y hará que la marca poco a poco vaya entrando en la zona de confianza. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el target lo que haga es compartir toda esa información y su experiencia, o sea, que comparta su experiencia con nuestro producto con sus amigos en sus redes sociales, en sus propios perfiles. Por lo tanto, salir de ese círculo. Pero es que nosotros, de manera paralela, tenemos que confeccionar una estrategia que ataque, por así decirlo, al producto o servicio, como emitiendo información de valor. Esto es una estrategia de community management. Por lo tanto, confeccionando una estrategia de emisión de información de valor constante. En la parte de ventas, confeccionando también algún tipo de promoción, algún tipo de concurso, algún tipo de regalo. Tiene que ser así al inicio. A la atención al cliente, una estrategia impecable de atención al cliente, tanto al inicio como al transcurso, como al final de la marca en las redes sociales. Atención al cliente como si de un hotel 5 estrellas Gras Lujo se tratara. Impecable. Y al final,
en marketing atacando, como si dijéramos, a la parte de intención de compra. Con lo cual, como ustedes verán, esta estrategia, o normalmente la estrategia en redes sociales, no suele ser estrategias facilonas. Con lo cual, aquí voy a tirar un poquito para casa y decir que la profesión de Community Manager, no puede ser ejercida por cualquiera, sino que tiene que ser ejercida por alguien que haya sido formado previamente y sobre todo sepa confeccionar estrategias, sepa cómo monitorizar, sepa cómo medir, etc. Al final, ¿qué hay que hacer? Medir. No al final, sino de manera constante. Mientras nosotros vamos implementando la estrategia, vamos midiendo resultados para ver si esa estrategia dio resultado, no dio resultado, si hay que modificarla, si hay que implementar el plan B, etc. etc. Con lo cual, nosotros, resumiendo, un plan social media lo podemos definir así con rápido. En primer lugar, monitorizar y extraer la reputación online, definir las plataformas a través o a raíz de la monitorización y la extracción de reputación online. Sabremos cuáles son nuestros objetivos, en qué plataformas online tenemos que estar, cuál es nuestro target. En segundo lugar, definir la estrategia. En tercer lugar, las acciones tácticas y mientras confeccionamos todo esto y lo implementamos, vamos gestionando nuestra reputación online en la parte de comunicación y relaciones públicas 2.0, el word of mouth, en la creación de contenido, en el SEO y, por último, la medición. Con lo cual, con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Nos ha quedado claro un poquito más cómo hacer un plan de social media. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la sala? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna mano se levanta? Bueno, por aquí en Twitter sí que han preguntado, ahora es cuando mi querido no me hace caso, David Jordán y Juanra García han coincidido en con qué herramientas monitorizar lo que se dice de mi empresa en blogs y foros, porque es cierto que a veces los foros es lo más complicado, ¿verdad? No. Eso depende. No, yo no lo veo tan complicado. Ahí, bueno, la verdad es que esta pregunta de las herramientas, debo decir que tengo muy mala memoria y que no memorizo nunca los nombres de ninguna herramienta porque tengo el listado y tiro de ellas directamente. Pero podemos utilizar las herramientas de Google Grupos, podemos utilizar Omjili, podemos utilizar BoardReader, o sea, hay muchas herramientas. Yo siempre recomiendo el blog de Roberto Carreras, que en él siempre tienen una cantidad de herramientas maravillosas para cada una de las plataformas, con lo cual siempre remito a Roberto porque él tiene unas herramientas maravillosas. Por aquí tenemos una mano levantada, ahí te van a pasar ahora el micro. Muy bien. Hola, bueno, yo primero quería hacerte una pregunta. Principalmente no estoy de acuerdo en lo que has dicho de los foros. Creo que de nada sirve que yo trabajo con Radiant Six, con muchísimas herramientas, monitorizando primeras marcas. ¿Cómo podrías, por ejemplo, monitorizar forocoches, GSM Spain? ¿Cómo podrías monitorizar redes sociales y, sobre todo, foros que son con unas privacidades muy cerradas, como puede ser Facebook, como puede ser forocoches, que para realmente monitorizar forocoches es súper complicado por las propias privacidades que tiene el propio forocoches y es uno de los caldos de cultivo más importantes que existe? Sí, es cierto. ¿Cómo dices que es lo más fácil y con herramientas de Google cuando existen herramientas de pago, de monitorización, que se pagan $600 o euros al mes para poder ver un poco las entrañas de forocoches aunque no se llegue? Sí, tienes razón. De hecho, cuando estaba en Volkswagen era altamente complicado poder monitorizar, aunque yo sí pude entrar con usuarios y tal, sí podía entrar a justamente forocoches para poder extraer información bastante relevante para la marca. ¿Cómo poder entrar a ese tipo de foros? Bueno, pues no solamente me refiero a esos foros. Hay foros que tienen una alta privacidad, una alta complicación y que hay que utilizar herramientas de pago. Pero hay otros foros una cantidad inmensa de foros que no tienen tal complicación y que se pueden monitorizar perfectamente con herramientas gratuitas. Yo hablo de herramientas gratuitas porque es lo que tenemos alcance la gran mayoría de nosotros y que para tener una herramienta de pago de 600, 1.000 euros, 1.500, hace falta ser una empresa pyme muy solvente, una multinacional. Pero vamos, remitiéndome a lo que me has preguntado, hay foros altamente complicados que realmente hay que elegir o hay que utilizar herramientas de pago, pero sí que hay una inmensa mayoría de foros que no son tan complicados ni muchísimo menos y que bastante dan de sobra para localizarlos
con las herramientas gratuitas. Y después ya el resto del trabajo, al menos yo, lo hago pedales. Quiero decir, me meto dentro, voy localizando cuáles son las influenciadoras, quiénes son los líderes, las líderes, cuáles son los comentarios que han sido fundamentalmente, cuáles son los comentarios que han sido más populares y sobre todo, más que nada, cuáles son las influenciadoras y sobre todo los contenidos, que es lo que me interesa a mí, porque todo esto confecciono yo la estrategia de contenido. Bueno, al menos esa es mi estrategia. Veo que no estás de acuerdo, pero bueno. ¿Alguna pregunta más en la sala? Por allí al fondo, levantan la mano. A ver, el micro, por favor. Eso. Recordar en Twitter el hashtag es plansmev y con la P al final para preguntar, ¿vale? Buenas. Yo quería preguntar, estas estrategias o estas claves para hacer un plan de social media son para, digamos, para empresas que ofrecen un servicio o un producto. A mí me gustaría saber si estas claves son iguales para, por ejemplo, hacer un plan de una institución, de un colectivo, de una administración, de alguna... En ese sentido me gustaría saber si las claves son las mismas o varía el plan que podríamos hacer. ¿Para administración, para colectivo y para qué más? ¿Perdona? Para asociaciones, instituciones, en general. Bueno, medios de comunicación, medio de comunicación de una empresa. En el proceso de monitorización está la clave, básicamente. Es decir, nosotros elegiremos las palabras clave a la hora de monitorizar según queramos dirigir nuestra campaña y sobre todo según del target o más bien del tipo de corporación que se trate. Entonces, vamos a ver, has elegido un caso que no es fácil, ¿no? Porque lo que es la administración o son colectivos reducidos o lo que sea, no siempre se encuentran comunidades online, redes sociales temáticas o foros que versen acerca de todas las materias. O sea, eso es una realidad. O sea, no voy a decir ahora que hay de todas las realidades del mundo, es una realidad. Pero sí sería interesante, por ejemplo, en caso de que verse un colectivo de una actividad determinada que en caso que no puedas encontrar información, yo lo que suelo hacer o lo que suelo recomendar, porque me consta que es un caso difícil, es intentar ver qué tipos de actividades pueden ser variantes de ese colectivo, intentar qué tipo de actividades pueden ser variantes de ese grupo en cuestión para poder encontrar alguna comunidad afín. Pero reconozco que no es fácil, o sea, quiero decir, buscar siempre la comunidad que sea o la red social temática que sea, como si dijéramos, 100% afín a una corporación, una administración, un grupo reducido, no siempre la encontramos. Bueno, muchísimas gracias, Manuela.